Buenos días, estimados estudiantes de Economía. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase titulada Egresos del Presupuesto de la República y los indicadores presupuestarios. Muy bien, como cada sesión de clase, siempre es bueno hacer una síntesis o un recordatorio de la clase anteriormente vista. Muy bien, y vamos a recordar porque estamos dentro del sector público. Muy bien, si nosotros recordamos que era el sector público es la organización que adopta el Estado, sectorizando las actividades para poder ejercer la política tributaria y presupuestaria. Este sector agrupa a todas las unidades institucionales cuya función principal va a consistir en la producción de bienes y servicios destinados a la comunidad, como por ejemplo la defensa nacional, la educación, salud, transporte y comunicaciones. Muy bien, luego que nosotros hemos visto desde el punto de vista de la teoría económica lo que respecta al sector público, vamos a pasar a recordar también cómo es que estaba conformado este sector público. Y si nosotros recordamos, el sector público se dividía en dos grandes sectores, ¿no? Sector público no financiero y sector público financiero. Muy bien, ustedes me preguntarían, profesora, ¿y qué era el sector público no financiero? Estaba conformado por los gobiernos nacionales o gobierno general, estaba conformado por los gobiernos regionales y estaba conformado por los gobiernos locales o gobiernos municipales. Muy bien. Dentro de los gobiernos nacionales o gobiernos generales estaban constituidos por el gobierno central, que estaba conformado por la presidencia por el presidente de la República, en este caso los tres poderes del Estado y ministerios y los organismos públicos descentralizados. Los gobiernos regionales conformados por 25 regiones que se rigen por la Ley de Bases de la Descentralización, la 27783, y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con su ley modificatoria, la 27902. Luego se encuentran, o luego recordábamos, los gobiernos locales o gobiernos municipales, normados por la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972. Estas pueden ser provinciales y distritales. Muy bien, recordábamos en este caso la conformación del sector público peruano en un sector público no financiero. Luego veíamos el sector público financiero conformado por el Banco Central de Reserva del Perú, el Banco Autónomo, el banco que tiene como su finalidad principal es estabilizar el nivel de precios de una economía y evitar la inflación. Luego veíamos el Banco de la Nación, Banco de Todos, Agrobanco, que era el Banco Agrario, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Luego se encontraba la Comisión Nacional Supervisadora de Empresas y Valores, la CONACE, hoy conocida como la Superintendencia de Mercados y Valores. Y por último, dentro del sector público financiero, se encontraba la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Luego que habíamos un poco visto cómo se conformaba el sector público, pasábamos a ver las funciones del sector público. ¿Cuáles eran las funciones del sector público? Prestar servicios públicos a través de los ministerios, administrar el régimen tributario y fiscal, propiciar el desarrollo económico y social a través de la administración del régimen empresarial estatal a través de FONAFE y de Proinversión. Luego pasábamos a ver el presupuesto general de la República. El presupuesto general de la República en una ley agrupa los ingresos y gastos que tendrá el Estado peruano. ¿Durante qué? Durante un año. Es la ley en que se consignan en forma ordenada los ingresos y los egresos estimados para el año siguiente a su formulación. Este es un planeamiento de los ingresos y gastos a ejecutar por el Estado para el año siguiente de su formulación. Su tiempo de ejecución se denomina año fiscal. Empieza desde el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre.
En el Perú, el presupuesto público es preparado por el Poder Ejecutivo, el cual presenta su propuesta presupuestaria al Congreso de la República para su aprobación o desaprobación. Luego pasa al despacho presidencial para su promulgación en el Diario Oficial El Peruano. Las instituciones que intervienen en su control es la Contaduría General de la República y la Contraloría General de la República. Muy bien. La Contaduría General de la República se define como el organismo estatal encargado de elaborar la Cuenta General de la República, que es una especie de balance que explica la forma como se ha ejecutado el presupuesto de un determinado año. En cambio, la Contraloría General de la República es el máximo organismo estatal de supervisión de la legalidad en la ejecución del presupuesto público. Este proyecto presupuestal debe ser efectivamente equilibrado, es decir, los ingresos del fisco, que es el tesoro público, deben estar iguales a los gastos que se presentan. Muy bien, eso era lo que un poco habíamos visto anteriormente. Luego pasábamos a la estructura del presupuesto general de la República, muy bien, la cual se definía y contenía dos sesiones, la de los ingresos y la de los egresos, muy bien. La sesión de los ingresos estaba conformada por varias partidas, entre ellas los recursos ordinarios, canon y sobrecanon, participación en rentas de aduanas, contribuciones a fondos, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones y donaciones y transferencias. En el caso de recursos ordinarios se encontraba subdividido en ingresos corrientes, ingresos tributarios, ingresos no tributarios y otros ingresos tributarios. En el caso de los recursos ordinarios también se subdividían en ingresos de capital y en bonos. Luego pasábamos a ver los egresos. Los egresos también estaban conformados por dos partidas, por gastos corrientes y gastos de capital. Dentro de los gastos corrientes se subdividían en gastos de función, en servicios de la deuda y en transferencias. Dentro de los gastos de función se encontraba los gastos al personal y obligaciones sociales, bienes y servicios. Dentro del servicio de la deuda estaban los gastos en defensa, otros gastos corrientes y reservas de contingencia. En lo que respectaba a las transferencias se encontraban las pensiones y las recompensas. Y en los gastos de capital se encontraban las inversiones, inversiones financieras y otros gastos de capital. Muy bien. Al hablar de la estructura o al hablar de cada componente del presupuesto, vamos por los recursos ordinarios. Los recursos ordinarios son los gastos del Estado provenientes de la acción y tributos denominados recursos públicos de cualquier naturaleza que son usados con el objetivo de financiar los gastos públicos. Los ingresos corrientes conformados por el aporte directo de las personas naturales o jurídicas, ¿no?, que dan al Estado, siendo las partidas más importantes las de los impuestos, en especial los impuestos indirectos y las contribuciones de menos cuantía, las tasas, ventas de bienes y servicios, rentas de propiedad, multas y sanciones. Muy bien. Dentro de estos ingresos corrientes se encontraban los ingresos tributarios, que se aplican a las personas y a las empresas y son de carácter impositivo. Dentro de estos ingresos tributarios se encuentran los impuestos. Muy bien, los impuestos es el tributo cuyo no cumplimiento originará una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado.
Muy bien, estos pueden ser impuestos directos e impuestos indirectos. Dentro de los impuestos directos son aplicados a la propiedad personal como el impuesto a la renta y al patrimonio. En el caso de los impuestos indirectos son aplicados a la producción y al consumo. ¿Quiénes se encuentran aquí? El impuesto selectivo al consumo y el impuesto general a las ventas. Muy bien. Los ingresos no tributarios se obtienen por la labor empresarial que afecta al Estado y tenemos las tasas, que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación de un servicio público por parte del Estado. Muy bien, estas tasas pueden ser arbitrios, derechos y licencias. Los arbitrios son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. En el caso de los derechos, son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público. En el caso de las licencias, son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular que están sujetas a un control o fiscalización. Y otros ingresos tributarios están dentro de este grupo el impuesto extraordinario de solidaridad. Muy bien. Por último, los ingresos de capital son los provenientes de la venta de activos como inmuebles, terrenos o maquinarias, las amortizaciones por los préstamos concedidos o reembolsos, la venta de acciones del Estado en empresas provenientes del proceso de privatización y los ingresos por intereses de depósitos y otros ingresos de capital. Eso es un poco lo que veíamos la clase anterior. Hoy vamos a ver los gastos o los egresos del presupuesto de la República y sus indicadores. ¿A qué llamamos gasto público? ¿Qué se denomina gasto público? Es el conjunto de erogaciones que se realizan en el ámbito del sector público. Estos gastos públicos se organizan de acuerdo al nivel de gastos. Pueden ser estos gastos corrientes como gastos de capital. ¿Qué conocemos sobre los gastos corrientes? ¿A qué denominamos gasto corriente? Denominamos gasto corriente a todas las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y prestación de servicios, tales como los gastos de consumo, los gastos por gestión operativa, los servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros, entre otros. Este gasto corriente está destinado a la gestión operativa de la entidad pública durante la vigencia del año fiscal y se consume en dicho periodo. Dentro de los gastos corrientes encontramos la reserva de contingencia, personal y otras obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales, bienes y servicios, donaciones y transferencias, otros gastos. Se encuentran dentro de los gastos corrientes. ¿Qué es la reserva de contingencia? La reserva de contingencia son los gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades del sector público. Son de uso exclusivo del Ministerio de Economía y Finanzas, llamado también MEF. Personal y obligaciones sociales. Las obligaciones al personal y obligaciones sociales son gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo, comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador. Incluye las asignaciones en especie otorgadas a los servidores públicos. Al hablar de bienes y servicios, ¿qué son los bienes y servicios dentro de la estructura de presupuesto? Son los gastos por concepto de adquisición de bienes para el correcto funcionamiento institucional y cumplimiento de las funciones, así como para los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales,
sin vínculo laboral con el Estado o personas jurídicas. ¿En qué consisten las donaciones y transferencias? Las donaciones y transferencias son los gastos a favor de gobiernos, organismos internacionales y unidades de gobierno no gubernamental, que son reembolsables de carácter voluntario u obligatorio. Las donaciones y transferencias incluyen las transferencias por convenios de administración de recursos. Otros ingresos. La partida de otros ingresos corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden clasificarse en las otras categorías. ¿Qué son los gastos de capital? Los gastos de capital son los destinados al aumento de la producción o contribuyen también al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado peruano. El gasto de capital está conformado por la adquisición de activos financieros y adquisición de activos no financieros. ¿En qué consiste la adquisición de activos financieros? La adquisición de activos financieros son los gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del sector público. La adquisición de activos financieros incluye las adiciones, mejoras y reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital, los estudios de proyectos de inversión, etc. Se encuentran dentro de la adquisición de activos financieros la adquisición de edificios y estructuras, la construcción de edificios y estructuras, la adquisición de vehículos, maquinarias y otros, la adquisición de objetos de valor, la adquisición de activos no producidos y la adquisición de otros activos fijos. Ahora hablaremos de la adquisición de activos no financieros. Al hablar de la adquisición de activos no financieros, según la teoría económica, se define como los desembolsos financieros que realizan las instituciones públicas para otorgar préstamos, adquirir títulos y valores, comprar acciones y participar en el capital. Pueden ser a través de la concesión de préstamos, compra de títulos y valores, compra de acciones y participaciones del capital, constitución o aumento de capital de las empresas. Después de haber visto la adquisición de activos financieros y no financieros, pasamos a ver otro tema que está dentro de la estructura del presupuesto público y estamos hablando de los indicadores presupuestales. Dentro de los indicadores presupuestales se encuentran la presión tributaria, el ahorro en cuenta corriente, el balance económico y el balance financiero. ¿Qué entendemos por presión tributaria? Al hablar de presión tributaria, se define como la relación entre el total de impuestos recaudados y el nivel del Producto Bruto Interno, con la finalidad de cuantificar el papel del Estado como recaudador. Muy bien, la fórmula para hallar la presión tributaria es dividir entre impuestos totales sobre el PBI y multiplicarlo por 100. ¿Qué es el ahorro en cuenta corriente? El ahorro en cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos del presupuesto. ¿Qué entendemos por balance económico? ¿Qué entendemos por balance económico? El balance económico, según la teoría económica, es el resumen
del presupuesto, pero sin considerar el pago de la deuda externa. ¿Qué se le conoce como balance financiero? El balance financiero es el balance total del presupuesto. El balance financiero presenta o se calcula de la siguiente manera: balance económico menos la amortización de la deuda externa. Otro tema que veremos a continuación tiene que ver mucho con el superávit y déficit presupuestario. ¿A qué llamamos superávit presupuestario? Hablamos de superávit presupuestario al exceso de los ingresos del sector público sobre sus gastos totales. ¿Qué es el déficit presupuestario? Cuando definimos al déficit presupuestario, se llama al exceso del gasto sobre los impuestos. ¿Cuáles son las medidas para financiar el déficit? ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar ante un déficit? Primero existen las medidas convencionales y las medidas no convencionales. Las medidas convencionales son aquellas que afectan la estructura del presupuesto en forma directa. Se pueden mencionar entre estas medidas el aumento de la presión tributaria, la disminución de los gastos de función, reducir la ejecución de proyectos no prioritarios y la refinanciación de la deuda pública externa. Ahora que hemos visto las medidas convencionales que afectan la estructura del presupuesto de manera directa, vamos a ver las medidas no convencionales. ¿Y qué son las medidas no convencionales? Son aquellas que no van a afectar la estructura del presupuesto de manera directa, las cuales son las siguientes: el uso de la emisión primaria de dinero, llamada maquinita, aunque el exceso puede generar inflación; la obtención de nuevos préstamos como endeudamiento externo, aunque aumentaría el servicio en futuros presupuestos.